Hermanos, gracias, muy buenos días. Bendiciones a todos, hermanos. Pueden sentarse los que están de pies. Usted, estoy seguro que desde su casa se preparó desde anoche o esta madrugada o antes de venir aquí, pidió por el servicio y que Dios le hablara a su vida y a mi vida. A eso venimos, a que Dios nos hable. Y tenga la seguridad, hermano, que en esta mañana Dios te va a hablar y me va a hablar. No es este siervo y amigo de ustedes quien va a hablar. Es Dios a través de este instrumento quien nos va a hablar en esta mañana. El título del mensaje es Venciendo obstáculos. Venciendo obstáculos. Y decimos, hermanos, de que los obstáculos, de que los hay. Se presentan. Diario hay obstáculos. Y hay diferentes vías por las cuales estos obstáculos vienen. Hay unos que son generados por nosotros mismos. Consecuencias de nuestros propios errores. Resultado de nuestras equivocaciones y hasta de nuestros pecados. Nuestras propias acciones erradas se convierten en grandes obstáculos que son los mayores, porque eso nos alejan de Dios. Y hay otros obstáculos naturales en la vida, propios, cotidianos, que nos sirven para formar nuestro carácter y avanzar. Y hay otros obstáculos que Dios los permite, unos y otros Dios los permite, precisamente para esa formación, especialmente como hijos de Él. Porque Él desea y quiere, su anhelo, que cada uno de nosotros, cada día, tengamos el carácter de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y los obstáculos nos ayudan, cuando lo vencemos con su ayuda, a formar ese carácter. Vamos a tener como introducción dos historias, y nos vamos a basar en una de ellas para el estudio en esta mañana. La historia de Moisés, que es una historia fascinante. Es una historia muy peculiar. Es una historia que nos llena de muchas enseñanzas a nosotros los hijos de Dios si miramos la vida de Moisés. Su liderazgo, su fortaleza de carácter, su espíritu de lucha le permitieron desarrollar y construir una gran fe que lo llenó de una gran visión. Esto es importante, esta palabra, ver, visión. Y la dependencia de este gran líder en Dios, su relación, su comunión, su intimidad, su amistad con Dios, le permitieron desarrollar su carácter y su fe le permitieron construir una gran visión. Un hombre de mucha visión. Entonces, mis amados hermanos, vamos a tener a él como trasfondo de la enseñanza de esta mañana. La otra es la historia de Israel, el pueblo hebreo. Fascinante, al igual que la vida de Moisés. Muy fascinante la historia de Israel. Rápidamente, como introducción, tiene Israel tres eventos centrales en su historia. La primera, en Egipto. Que Egipto, podemos decir, es igual a sufrimiento por la esclavitud de este pueblo. Sufrimiento en Egipto. La segunda, en el desierto. Disciplina, formación que Dios hizo en este pueblo a través del desierto, para que intimara más con Él, para que Él los conociera más. Dios se dio a conocer en el desierto de una forma maravillosa y ellos descubrieron en Dios facetas de Dios maravillosas. Y la tercera, la conquista de la tierra prometida, la victoria final. Son etapas parecidas a la de nosotros. Unos y otros, Moisés y Israel, construyeron su propia historia en su transitar diario, pero especialmente con Dios. Hermanos y amigos, en esta introducción cabe una reflexión. ¿Cómo estás tú construyendo tu propia historia? ¿Cómo estás construyendo tu historia de vida?
¿Tu vida qué historia está dejando? Mi vida, ¿qué historia está dejando? ¿Qué historia le estoy dejando a mi nueva generación? A la última generación que Dios me ha dado. Mire lo maravilloso que después de muchos siglos de estos eventos del pueblo de Israel y de la vida de Moisés, hoy lo tomamos como referente en nuestra vida de un gran líder, por la historia de Moisés. Dejó un legado maravilloso Moisés, unas huellas maravillosas de Moisés digna de imitar. La pregunta entonces para nosotros en nuestro presente, ¿qué historia estás dejando a tu nueva generación? ¿Cómo te verán tus hijos, tus nietos, cuando ya Dios nos lleve? ¿Qué historia le estamos dejando? ¿Cómo estás construyendo tu historia de vida? ¿Cuál es la vivencia actual de tu vida? ¿Cuál es tu actitud actual de tu vida? ¿Con qué elementos estás tú construyendo la historia de tal manera que cuando Dios te lleve, lo que queden, lo que tú dejes aquí en esta tierra, puedan tomarte como referencia por la buena historia que tú dejaste? Qué bueno, mi hermano. Yo me figuro, y yo les digo, yo me arrodillé en esta introducción. Yo tuve que parar en la introducción y me arrodillé. Y yo le dije, Señor, yo te pido que me ayudes a construir una buena historia para mis hijos y mis nietos. Que el día de mañana cuando tú me lleves, con la tecnología que hay ahora, ellos puedan recordarme a través de un monitor, un televisor. Y como estas predicaciones están grabadas, quedan en la historia. Pero yo quiero que también queden en el recuerdo de ellos momentos íntimos con ellos. En conversaciones con un hijo, con una nuera, con mis nietos, a solas con ellos. Que ellos me recuerden con buena referencia del buen testimonio. ¿Qué historia les estoy dejando yo a mis hijos y a mis nietos? Y yo le dije a Dios, Señor, ayúdame a que en este momento que tú me estás dando la bendición de vivir día a día, tú me ayudes a construir mi historia para el bien de ellos. Y que yo sea un buen referente de la historia que les estoy dejando, que pueda dejarle un buen legado, unas buenas huellas, y que me recuerden como ahora nosotros estamos recordando a Moisés y al pueblo de Israel, y especialmente a Moisés. ¿Qué legado, qué historia tú estás construyendo para los tuyos? Porque de un momento a otro, en el día menos pensado, tú y yo nos vamos de esta tierra. Y entre más avanzamos en edad, obviamente, pero en diferentes edades de nuestra vida, Dios nos puede llevar. ¿Qué historia tú vas a dejar? ¿Qué historia vas a dejarles a los tuyos? Que te tomen como referente de sus vidas. ¿Qué historia yo le estoy dejando a los míos? Qué bueno que cada miembro de mi familia, el día de mañana, mis defectos sean eclipsados por la buena historia que Dios me permita construirles ahora. Y que ellos me vean y me recuerden por conversaciones personales, de pronto aislado con una nuera, con un yerno, o con un nieto, o con un hijo. Yo recuerdo cuando mi papá me llevó allá a la playa, yo recuerdo cuando mi papá me llevó allá al parque, yo me recuerdo en el paseo, y yo recuerdo que me llamó, y yo recuerdo su ejemplo, yo recuerdo su buen testimonio, yo recuerdo su pasión por la palabra, yo recuerdo cómo evangelizaba, yo recuerdo cómo ayudaba, el espíritu de servicio. ¿Qué historia estás construyendo para lo que tú vas a dejar? Qué hermoso, ¿verdad? Ejemplo de Moisés para nosotros. Pero hay obstáculos en la vida. Moisés, en ese andar, en ese peregrinar con el pueblo de Israel, se presentó un momento difícil en su vida. Muy difícil, muy fuerte, muy duro. Y eso pasa en nuestra vida. En nuestra vida hay sucesos, hay situaciones difíciles, que son unos nudos difíciles de desatar. Hay obstáculos imprevistos. Y Moisés andaba con este pueblo, lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero como ellos habían salido de la esclavitud, el que los tenía esclavos, cuando se dio cuenta que ya el pueblo se les había ido, comenzó a pensar Faraón con todo su gabinete: ¿qué hemos hecho nosotros?
¿Cómo fuimos tan poco inteligentes de dejar de ir a aquellos que por años nos sirvieron? Ahora, ¿quién va a hacer los ladrillos que estamos construyendo? ¿Quién va a hacer nuestra pirámide? ¿Dónde están las cocineras? ¿Quién nos va a cocinar? ¿Quién nos va a hacer el aseo? ¿Dónde? ¿Se nos acabaron los esclavos y los dejamos de ir? No, Señor, vamos a buscarlos. Vamos a traerlos otra vez a que sigan siendo nuestros esclavos. Y ya usted sabe la historia, cómo Faraón armó a toda su artillería y a todo su ejército a perseguir a los israelitas para regresarlos a la esclavitud. La esclavitud muchas veces no va a dejarte ir. Quien te tiene esclavo no te va a dejar ir. Lo que te tiene esclavo, él no te va a dejar ir, no te quiere soltar. Lo que te tiene atado, lo que te tiene esclavizado, no va a querer dejarte ir. Él te va a querer retener para que sigas siendo un esclavo. Él no quiere tu libertad. Él no quiere tu bienestar. Él no quiere tu felicidad. Él no quiere un futuro para ti. Lo que te tiene esclavo te quiere tener allí subyugado para que no andes y mucho menos experimente el gozo, el bienestar, la felicidad, el amor, la paz y la libertad que a través de Dios nosotros tenemos. Y eso le pasó a Faraón. El que tenía esclavo al pueblo de Israel no quería soltar a Israel, no lo quería dejar ir. Como muchas veces el pecado no te quiere dejar a ti. Muchas veces el pecado está ahí, enquinado ahí, enquistado ahí, y te tiene atado. Y tú quieres liberarte, pero no tienes la fuerza para hacerlo. Y cuando tratas de soltarte y te has soltado un poco, y Cristo te ha liberado, pero Él te va a perseguir. El amo te va a perseguir, el antiguo amo te va a perseguir. Y tienes que estar bien afianzado en tu fe. Tienes que estar bien afianzado en quien te ha dado la libertad para no volver a la esclavitud. Se armó el ejército a buscar a Israel, a buscar a sus esclavos. Vamos a Éxodo, capítulo 14, versículos 9 al 12, perdón. 9 al 12. Se presentó un gran obstáculo en la vida de Moisés, en la vida de este siervo se presentó un gran obstáculo. Vaya qué obstáculo. Su propio pueblo, de su propia familia, de su propia sangre, de sus propios hermanos, surgió un gran obstáculo para este hombre. Y no te extrañe que de tu propia familia, del que tú menos esperas, se presente un gran obstáculo en tu vida. No te extrañe que se genere una gran crisis en tu vida de uno de tu propia familia, que tú no esperas y te sorprende. Y por eso muchas expresiones dicen, yo esperaba de todo el mundo eso, pero menos de él o menos de ella. Yo pensé que, bueno, el problema podía venir del otro lado, pero no venía por ese lado, la verdad. Y eso duele. De la persona que tú menos esperas, el problema, el obstáculo, la crisis, eso duele. Si es más cercana a la persona que genera ese problema, esa crisis, eso duele. Y así le pasó a Moisés. Le dolía ver a su pueblo. Y mire cómo lo confrontó. Cómo se llenó de rebeldía este pueblo ante Moisés. Qué gran obstáculo, qué gran dilema, qué gran sufrimiento para Moisés. Ver a ese pueblo cómo le estaba confrontando. Miremos del 9 al 12. Siguiéndolo pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, ahí está la vista, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Más que a Jehová, a Moisés. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto, donde eran esclavos? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, a su amo?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Oiga, wow, tremendo. Yo me imagino que el corazón de Moisés estaba arrugado. ¿Cómo es posible este pueblo ingrato? Después que Dios lo libertó con señales y prodigios y milagros, con gran poder, que vivieron muchos años de esclavitud en Egipto, sin patria, sin identidad, sin libertad, doblegados ahí, no eran dueños de nada, les pertenecía a los egipcios, y ahora estaban anhelando regresar de donde Dios los sacó, de donde Dios los libertó. Estaban acostumbrados al maltrato, estaban acostumbrados a la esclavitud, estaban acostumbrados a la indiferencia, a la no importancia de sus vidas. Su mente era sintonizada con la esclavitud, con las cadenas. No habían comprendido, no habían tomado conciencia en toda esa buena libertad, en ese prodigio y señal, esa liberación tan maravillosa que Dios les había hecho. No habían tomado conciencia que en el desierto Dios los estaba formando como pueblo de Él, que tenían al Dios del dueño del universo, el creador del universo, al libertador, al Dios lleno de amor y de perdón en sus vidas. Que Dios quería construir una relación teológica con ellos, administrando su vida en su relación con ellos. Ellos olvidaron todo eso frente al peligro. Es cierto, atrás tenían al pueblo de egipcio y adelante el mar, estaban contra la espada y la pared. El obstáculo era grande, no podemos minimizarlo. Había un peligro inminente de muerte, es cierto, pero habían olvidado con la mano poderosa con que Dios los sacó a la libertad. Su mente estaba todavía esclavizada en Egipto. Físicamente salieron de Egipto, pero mentalmente seguían esclavizados del pasado. Querían regresar a lo que fueron, al pasado. Estaba como el elefante. El elefante pequeño lo llevan a un circo y le ponen una cadenita sencilla a una estaca de madera ahí. Pero como él sabe que está ahí, ahí se queda. Y va creciendo y se pone gigante y fuerte como es el elefante. Que con una hace así ya. Pero no la hace así porque él está amarrado, él está atado. Mentalmente él sabe que pertenece a esa estaca, que pertenece a esa cadena. Él desconoce la fuerza que hay en él para salir y liberarse. Así le pasó al pueblo israelita. Fue libertado, pero todavía seguía atado al pasado. Se acostumbró a la esclavitud. Ojo con esto, mi hermano. Dios te ha libertado, Dios te ha sacado del pecado, de la esclavitud del pecado, te ha liberado, pero no vayas a tener recuerdos de tu pasado de esclavitud, porque sigues mentalmente esclavizado allá cual elefante con la cadenita. ¿No ha entendido? Y muchos hoy en día no han entendido la liberación que hay. Por favor. Tremendo esto, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Y aquí viene el ejemplo de Moisés. Un pueblo rebelde, un pueblo ingrato, un pueblo ya libertado, recordando la esclavitud, pasando por alto los hechos poderosos de Dios, como nosotros hoy en día pasamos por alto lo grandioso que ha sido la libertad de nosotros, la libertad que a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. A mí me gusta hacer referencia a la clase de libertad, a través de 3 elementos con que Dios nos ha libertado y nos ha hecho libre, bíblicamente. Hay 3 elementos a través de los cuales son poderosos, de los cuales Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libre. La misma palabra de Dios me dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libre. Y donde está el Espíritu Santo, allá hay ¿qué? Por favor, no te basta la palabra de Dios para ser libre. La verdad me hace libre. No te basta el Hijo de Dios para hacerte libre. Donde está Cristo, ahí hay libertad.
Y no te basta el Espíritu Santo que te hace libre. No, puede ser que sigas esclavo del pasado, que sigas con las ataduras de tu vida que te ha arruinado. ¿Cuál fue la actitud de Moisés frente a este obstáculo grande en su vida, de su propio pueblo? Vamos a mirarlo en los versículos ahora del 13 al 14, ahí mismo en Éxodo. Ahí vamos a mirar 5 o 6 elementos muy importantes. No salgan de ahí de Éxodo 14. Primer elemento, la respuesta de este gran líder ante esta situación difícil. Dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, miren la respuesta de este gran líder: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué? Jehová peleará por vosotros y ahí sí vosotros estaréis tranquilos. Oiga, qué hermoso esto. Como esto no podemos dejarlo pasar por alto así, turrín, vamos a sacar unos elementos importantes aquí, de gran enseñanza, motivación para nosotros. El primer elemento que vamos a sacar aquí es, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Primero, no tengan miedo. No tengan miedo, por favor. ¿Quién los sacó de Egipto? Las señales allá en Egipto, ¿quién las hizo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo es posible que hayan olvidado mi poder? ¿Cómo es posible cómo obré en medio de ustedes para traerlos aquí? ¿Cómo es posible que ustedes olviden la columna, la nube, el fuego con que los alumbraba de noche y la columna, la nube para protegerlos del sol? ¿Cómo es posible que ustedes olviden eso? ¿Cómo es posible que ustedes olviden que yo los alimenté en el desierto con maná, con codornices? ¿Cómo es posible que ustedes olviden que no se han envejecido sus calzados ni su vestido? Oye, ni siquiera se han enfermado. No hubo nada de cáncer. No hubo estrés. Todo era bien. ¿Cómo es posible que ustedes olviden todo eso? Y ahora se llenen de miedo. Es cierto, los peligros hay que verlos. Los obstáculos hay que confrontarlos. El ejército de Faraón y allá el mar, ¿qué? La espada y la... ¿Para dónde vamos? Pero se tiene miedo cuando nos olvidamos de Dios. Se tiene miedo cuando olvidamos la grandeza de Dios. Yo me hacía esta pregunta: ¿cuándo se tiene miedo en la vida? ¿Cuál es el momento de mayor miedo en la vida del ser humano? El mayor momento de la vida del ser humano, ¿cuál es? Vamos a verla bíblicamente. Porque usted puede tener su interpretación ahora, y yo también, humanamente. Pero bíblicamente vamos a ver cuándo el hombre tiene el mayor miedo en su vida. ¿Cuándo viene el mayor miedo en su vida, en la vida del ser humano? Vamos a ir, hermanos, a Génesis 3, 9 al 10. Mire el miedo que pasó allí. Génesis 3, 9 al 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿A quién estaba llamando ahí? A Adán. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oiga, no es posible que la voz de Dios le produzca miedo. Oí tu voz en el huerto, en el paraíso. En el paraíso. Adán estaba en el paraíso, que todo era hermoso, todo era bello. Pero Adán ahí tuvo miedo. ¿Qué le generó este miedo a Adán? Sigamos. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué es lo que has hecho, por favor,
Adán, ¿qué hiciste?, le dijo Dios. ¿Cómo es posible? Dos acciones pasó aquí en la vida de Adán. ¿Qué produjo miedo? El pecado. Mi hermano, el pecado te hace y genera miedo en tu vida. Y tiene un trasfondo por el cual el pecado te hace sentir miedo. ¿Por qué sintió miedo Adán? La voz de Dios. Su conciencia ya la estaba trabajando allí. Pero aquí lo importante, hermano, es que mire, vea, que usted sea consciente del pecado que hay en tu vida. Que el pecado es lo que genera miedo en la vida del ser humano. Hasta el punto de esconderse. Adán, esconderse de Dios. ¿Cómo es posible? Dios lo está llamando. En medio de esas dos situaciones, de su miedo y de que estaba escondido, allí aparece Dios y te llama. Y nos llama. No importa que te escondas. No importa que tengas miedo. Dios te llama como llamó a Adán. Él no quiere que te escondas. Mi hermano, Él no quiere que tú sigas escondido detrás del pecado. Él no quiere que tú vivas con miedo, porque el miedo te paraliza. El miedo te hace desestabilizar totalmente tu vida. Y el miedo te aleja de Dios. Te aísla de Dios. Eso causa miedo, vergüenza, porque ese es el efecto del pecado. Y Adán se escondió, pero aun cuando estaba escondido, Dios le preguntó dónde está, no porque no supiera dónde estaba, sino que quería confrontarlo con la realidad espiritual de su vida, que se había desobedecido a Dios. ¿Cómo es posible, Adán, que tú te hayas escondido de mí? Con razón ya tú no me buscabas, con razón ya tú no hablabas, con razón ya no te veo de rodillas hablando conmigo, con razón ya yo no te veo ir a la palabra de Dios, a mi palabra. Con razón yo te veo que ya no vas a la iglesia. Con razón yo veo que ahora vas a la iglesia ni cantas. Te distraes porque estás escondido en tu pecado. El diablo te hace esconder de tu pecado, te hace aislar de Dios. Pero Dios quería renovar la conversación, la amistad con Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no me das la cara? ¿Por qué no me busca como antes? Oye, si tú y yo hablábamos en este jardín, tú y yo hablábamos aquí en mi paraíso, tú me encontrabas cada rato, tú hablabas conmigo cada rato, tú me veías a cada rato, conversábamos a cada rato. ¿Y por qué te escondes? ¿Estás escondido, hermano? Mi hermano, usted está escondido por tu pecado. El pecado te hace esconder de Dios, te separa de Dios, te aísla de Dios. Pero Dios te está llamando en esta mañana, al igual que Adán, me está diciendo por nombre propio, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En este momento de tu vida, ¿tú dónde te encuentras? ¿Cerca de Dios? En ese momento de tu vida, ¿tú estás hablando con Dios? ¿Tú estás siendo bendecido por Dios día a día? ¿Tú tienes encuentro con Dios todos los días? ¿Tú le hablas a Dios? ¿Dios te habla? ¿Tú le cantas a Dios? ¿Tú obedeces a Dios? ¿Dónde estás tú? Hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás viviendo? ¿Dónde estás? Podrías estar aquí presente, pero de pronto ausente. Dios quiere en esta mañana que tú estés aquí, ubicado, oyendo su palabra, recibiendo esta palabra, presente aquí ahora. Que estés ubicado aquí. No te dejes distraer del enemigo. Que el enemigo no te saque esta mañana de aquí, porque esta mañana Dios te está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo se tiene miedo? Cuando pecamos. ¿Cuándo más se tiene miedo? Cuando apartamos nuestra mirada de Jesús. Oiga bien, mi hermano. ¿Cuándo se tiene miedo? Cuando apartamos nuestra mirada de Cristo. Cuando dejas de mirar a Cristo. Cuando yo dejo de mirar a Cristo, se apodera el miedo en mi vida. Vamos a ir bíblicamente. Busquemos Mateo 14. Mateo 14, 25 al 31. Mateo 14, 25 al 31 dice así la santa palabra de Dios.
Estaban en la barca los apóstoles, que Jesús los había mandado, que fueran a la barca. Él los iba a alcanzar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Ya bien, si Jesús no está en tu barca y suceden vientos contrarios o hay tempestades, hay miedo. No está en la barca Jesús, estaban solos y había miedo porque Jesús no estaba ahí. La presencia de Jesús quita el miedo. La presencia de Jesús en mi vida elimina el miedo. Pero la ausencia de Dios, de Jesús en mi vida, en mi barca, en la barca de mi vida, genera miedo. Pero ahí no queda la cosa. Mire lo que sigue. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, no tengan miedo, yo soy, no temáis. Lo mismo que le dijo Moisés: no tengan miedo al pueblo, no temáis, porque Jehová estaba con él. Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, como siempre, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver ¿qué? Al ver el fuerte viento, si él estaba viendo la tempestad, el fuerte viento, es porque dejó de mirar a Jesús. Si él sigue mirando a Jesús, él ni siquiera se percata del fuerte viento. Y si lo siente y ve el fuerte viento, lo siente, pero él está mirando a Jesús. Pero al dejar de mirar a Jesús, él vio el fuerte viento de su vida. ¿Cómo nos puede pasar a nosotros? Las tempestades y los fuertes vientos, vientos contrarios de esta vida, llegan a tu vida, y si tú no estás mirando a Jesús, te desubican y te generan miedo. Mire ahí, ven, y descendió Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Mi hermano, a esto, por favor. Tú quitas la mirada de Jesús en tu vida y te hundes. Tú dejas de mirar a Jesús y te hundes. Y si te estás hundiendo es porque has apartado tu mirada de Cristo. Si tu vida se está hundiendo es porque estás separado de Jesús. Si tú sientes que tu vida no hay estabilidad, estás desubicado, te estás hundiendo, es porque te has alejado de Cristo. Has dejado de mirar al Hijo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe, el dueño de la vida. ¿Sabe cuando Pedro descendió de la barca y caminó hacia Jesús? ¿Sobre quién estaba caminando Pedro? Cuando Jesús le dijo: ven, ¿sobre qué estaba caminando Pedro cuando salió de la barca allá? En la vida humana, físicamente estaba su cuerpo físico sobre el agua, pero espiritualmente Pedro estaba caminando en la roca que es Cristo, porque el pueblo de Dios no anda por vista sino por fe. Amén. Pedro estaba andando en la roca firme que es Cristo. Esa es tu vida y mi vida. Y él lo dijo muy bien, sabiamente Jesús: vosotros están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso ustedes no van a caminar y andar según la costumbre y la forma de este mundo. Ustedes van a andar en la verdad. Ustedes van a andar en el Espíritu. Ustedes van a andar en la obediencia. Ustedes van a andar en amor. Ustedes van a andar espiritualmente. A andar en el Espíritu. Yo no ando en este mundo. Yo estoy en este mundo, pero yo no estoy andando conforme a este mundo. Mi camino no es terrenal. Mi camino es celestial. Tu camino es espiritual, no material ni carnal. Pero nos hundimos cuando nos damos cuenta que estamos caminando sobre las aguas. Nos hundimos cuando nos damos cuenta que estamos caminando en esta vida terrenal. Cuando apartas tu mirada de Cristo te hundes.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por eso se sostuvo Moisés, como mirando al invisible, a Dios. Caminaba en el desierto, pero él se sostuvo mirando al invisible. Él caminaba con Dios, igual que no, caminó con Dios. Ustedes y yo tenemos que caminar con Dios, puestos los ojos en Dios, para no hundirnos. Pero aquí hay algo hermoso, aquí hay algo maravilloso. ¿Cuándo comenzó la salvación en Pedro? En ese momento, cuando reaccionó. Ahí reaccionó y clamó al único ser que podía salvarlo. Clamó al único ser poderoso, maravilloso, que no importa que tú te alejes de él, pero si tú clamas con él arrepentido y vuelves a mirarlo y decirle: Jesús, sálvame, él te levanta, te coge de la mano y te levanta, porque él no quiere que tú sigas hundido. Pedro tuvo esa reacción. Se estaba hundiendo. Señor, me estoy pereciendo, estoy hundiendo. Señor, 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 Jesús, sálvame. Y Jesús estiró la mano, asió de él y lo salvó. Ese cuadro puede estar en tu vida. Amigo, apropiate de ese cuadro de Pedro. Te estás hundiendo. Hoy es el día en que le digas a Jesús: Jesús, sálvame. Señor, sé que me estoy hundiendo en este lodo de pecado cenagoso, en esta inmundicia, en la oscuridad, en las tinieblas, me estoy hundiendo, pero sálvame. Y Jesús te va a coger el brazo, te va a levantar y te va a poner al lado de él, para que camines con él, para que andes con él, para que lo vuelvas a mirar. Apropiate de este cuadro de Pedro. Imita también a este gran hombre, con sus defectos. Se hundió por su defecto, por mirar lo que no debía mirar, pero clamó a tiempo a Jesús. Mi hermano, hoy Dios te ha traído aquí porque estás a tiempo de salir de donde estás hundido. Dios te ha traído aquí para sacarte de donde te estás hundiendo con su mano. No por el hombre, no por la mano del hombre, no por un siervo de Dios, no por un pastor, por el Hijo de Dios. Por el Hijo de Dios, mi hermano. Es Él quien te coge, Él con su propio brazo, con su propia mano, y te levanta para que retomes la fe en Cristo, porque le dijo a Pedro: hombre de poca fe. Hoy Dios quiere que retomes tu fe en Él. Mi hermano, hoy Dios quiere que tú retomes tu fe, tu obediencia, te reintegres, vuelvas a Cristo. Lo mires, no mires los vientos contrarios, no mires, no te fijes en las cosas efímeras, pasajeras, transitorias de este mundo. Mira lo eterno que está arriba. Mira a Cristo, que es eterno. Mirar este mundo es mirar lo pasajero, lo transitorio, lo de aquí y lo de ahora. Pero mirar a Cristo es mirar más allá, a la vida eterna. Mira a Cristo, por favor. Mira a Cristo. Qué hermoso cuadro este, mi hermano. ¿Cuándo desaparece el miedo? Cuando le decimos a Jesús: sálvame. Y mira a Jesús. Segundo, ¿qué otra expresión dice allí? Estamos otra vez en Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, ¿estad qué? Firmes. Ojo, oiga bien esto, hermano. Hermano, oiga, está bien, ya te levantó Jesús. ¿Tú estás dispuesto que esta mañana mirar a Jesús? Él te rescata, Él te levanta, Él no te deja hundir. Él te llama desde allá del paraíso, como llamó a Adán. ¿Dónde estás tú? Ya te identificó. Tú te identificaste dónde estabas. Aquí estoy, Señor. Te levantó, pero ahora Cristo te llama a andar con Él, pero tú tienes que poner de tu parte. No todo se lo vas a dejar a Jesús. Él va a hacer lo que tú no puedes hacer, pero lo que tú puedes hacer, Él no lo va a hacer. Llegó el momento que tú también muestres firmeza en tu fe. Llegó el momento que tú seas coherente con la fe y le obedezcas y le sigas. Y hay que estar firmes.
tener carácter, templeza de carácter como tuvo Moisés frente al reto de ese pueblo, a la ofensa de ese pueblo, a la rebeldía de ese pueblo. Él se mostró tranquilo y firme, sereno por su fe en Dios, firme en su fe. Él sabía que si Dios los sacó de Egipto, los iba a llevar a la victoria, pero el pueblo no sabía eso, no veía eso. Él estaba firme. Por eso él le recomienda al pueblo: ¿están firmes? Por favor. ¿Firmes en qué? ¿Voy a estar firme en qué? En mi dependencia a Dios, en mi obediencia a Dios, en mi fe en Dios, en mi gratitud a Dios, en mi adoración a Dios, en la santidad de mi Dios. Ahí voy a estar firmes. Firme, por favor. Mis hermanos, nada de debilidad en tu vida espiritual, por favor. Nada de intermitencia espiritual. Nada de claudicar. Nada de ceder. Llegó el momento en tu vida que tienes que tener estabilidad espiritual, firmeza espiritual. Esta mañana decía que hay una película que se hizo famosa, que implícitamente tienen estas palabras. ¿Ustedes se acuerdan de esa película? De nada de ceder, nada de retroceder. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Cómo se llamaba? Retroceder nunca, rendirse jamás. Y eso lo decía un señor de una película fantasiosa, de pura fantasía, de pura cosa esta. Pero nosotros en la vida cristiana, como hijos de Dios, sí tenemos elementos de peso para decir: retroceder nunca, rendirse jamás, porque Dios me ha dado una palabra, me ha dado su espíritu, me ha dado a su hijo, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su espíritu, para darme fortaleza, herramienta maravillosa para no retroceder y no rendirme, mantenerme firme. ¿Cómo es posible que no haya firmeza en tu vida con esta palabra maravillosa? Esta palabra no te da firmeza a tu vida. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo no te dé firmeza? Que la iglesia no haya firmeza para ti. Es porque no estás mirando ni la Biblia, ni la palabra de Dios, ni estás mirando a Jesús, ni estás mirando iglesia, ni estás mirando santidad, ni estás mirando obediencia, ni adoración. Estás mirando al mundo. Por eso no hay firmeza en tu vida. ¿Quién está hablando en esta mañana, amados? ¿Quién les está hablando esta mañana? Yo me tuve que arrodillar varias veces en este pasaje. Cada punto que él me hacía anotar, me arrodillaba. Y en ese punto me arrodillé y le dame firmeza. Mi esposa sabe, y no todos mis hijos, una hija y un hijo sabe, lo que Dios se me manifestó al inicio de este año y me puso 3 tareas. Personalmente me puso 3 tareas. No se las voy a decir porque 3 tareas. Y le estoy pidiendo a Dios: dame firmeza para hacerla. Ayúdame a mantenerme firme para hacer esta tarea que tú me has puesto en este año, Señor. En mi relación contigo, en lo personal, en lo individual. Nada material, nada material. Todo espiritual me puso Dios. Cuán bueno es Dios. Y yo me arrodillé y le dije: necesito de ti para tener firmeza para hacerlo. Mis hermanos, firmes. Dios nos da el valor, la fuerza y el ánimo para hacerlo. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Dice así. Pablo interpretando a Moisés. Mire bien. Las mismas palabras de Moisés, pero más ampliada. Por eso Pablo lo llaman el intérprete del Antiguo Testamento. Estad pues firmes. Oiga, ¿en qué voy a estar firme? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso fue lo que le dijo Moisés. Oiga, por favor, ¿cómo va a volver el pasado a vuestra mente? ¿Cómo van a estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud allá en el Egipto? Por favor, si Dios les ha dado libertad, gócese, disfruten, deleítense y vivan en la libertad que Dios les ha dado. Gloria a Dios, hermana. Y ahora me está diciendo: está pues firme en la libertad
con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ni lo piensen, hermano, ni lo piensen en el pasado. Olviden el pasado, vivan el presente que Cristo les ha dado de libertad, para que disfruten la amistad con Dios, para que disfruten la intimidad con Cristo, para que disfruten la dulzura del Espíritu Santo en sus vidas. Vivamos la libertad que Cristo nos ha dado y no estemos sujetos al yugo pasado de la esclavitud. Yo le doy gracias a Dios y disfruto en mi Dios y en mi Cristo, en su Espíritu y su palabra, la libertad que Él me ha dado para decirle no al pecado y decirle sí a Dios, decirle sí a su palabra, decirle sí al Espíritu Santo, decirle sí a la iglesia, decirle sí a la alabanza, a todo lo espiritual, decirle sí y decirle no a aquello que Dios aborrece. Porque para eso me ha dado Dios la libertad. Amén. Tercero, ¿qué más sigue allí? Volvamos ahora a Éxodo 14. No tengan miedo. Estad firme. ¿Y ved qué? ¿Ved qué, hermano? Ved la salvación. Oiga, una de las tareas del enemigo es que tú ignores la salvación tan grande que Cristo nos ha dado. La salvación que Cristo nos ha dado, tenemos que mirarla todos los días, tenerla en cuenta todos los días, apreciarla todos los días, vivir en gratitud por la salvación que Cristo nos ha dado. Tú debes deleitarte en la salvación que Jesús nos ha dado, que Dios nos ha dado a través de Cristo. Tienes que verla. Pero hoy en día vivimos como si no fuéramos salvos. No hay casi diferencia entre el inconverso y nosotros. A veces pensamos lo mismo, a veces hablamos lo mismo y a veces actuamos lo mismo, como si no fuéramos salvos. Pero por eso le está diciendo este hombre a él, por favor, ved la salvación, no descuides tu salvación. Vive para esta salvación que Cristo te da. Gózate, deleítate en la salvación todos los días. Valorízala. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y ya no hay más sacrificio, porque Cristo se sacrificó por ti y por mí una sola vez. Ya no hay más sacrificio. Ese sacrificio fue completo, definitivo y para siempre, para darme la salvación. ¿Cómo es posible que tú te levantes, te acuestes, te levantes y andes sin tener en cuenta, sin ver, sin meditar, sin pensar, sin apreciar la salvación día a día en tu vida o en mi vida? Yo tengo que levantarme todos los días agradecido, Señor. Gracias porque por el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección y su presencia a tu diestra, yo hoy soy salvo. Yo hoy soy salvo. Por ti, por tu gracia. Bendito es Dios, mi hermano. Ve la salvación. Yo quiero que vayamos, hermanos, a Isaías 45, 22. Isaías 45, versículo 22. Ve la salvación. Qué hermosa expresión del profeta. Mirad, aquí está. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ved la salvación, mirad a Dios. Él es el Salvador mío. Por eso Dios llamó a Adán: ¿dónde estás? Me has dejado de mirar, Adán. Ya no te encuentras conmigo, Adán. Y aquí Dios me dice en la palabra: mirad a mí, ser salvo. No dejes de mirar a Cristo ningún día de tu vida, por favor. Que tu vida sea una vida cristocéntrica. Que se acueste pensando en Jesús. Que duermas pensando en Jesús. Que te levantes pensando en Jesús. Que andes pensando en Jesús, mirando a Cristo, que es mirar la salvación. Yo miro a Cristo y yo miro mi Salvador. Jesús es mi Salvador.
Jesús es mi único y suficiente y personal Salvador. Y yo por eso no dejo de mirarlo. Hoy la palabra de Dios está invitando, no dejes de mirar a Cristo, porque Él es mi Salvador, Él es tu Salvador. Y nos da la salvación. Hoy en día necesitamos predicar más a Cristo como el Salvador del mundo. Tenemos que predicar, retomar la predicación de la salvación, porque el hombre se está perdiendo en sus delitos y pecados, y no le estamos presentando al único Dios maravilloso que puede salvar y tiene el poder y el querer para salvar. Salvación para ti. Mirad, ved la salvación. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva Jesús? Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 3, 1, 13 al 14. Mire bien. El cual, o sea Jesús, nos ha librado. Oiga, ¿de qué nos ha salvado? ¿De qué nos ha librado? Nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Oiga, hermano, nos ha salvado, nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Y mire, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mi hermano, no importa el pecado en que estés, no importa la cantidad y el tamaño del pecado de tu vida. En la sangre de Cristo tenemos redención y perdón de pecados. ¿Qué me dice 1 Juan 1:7? Es un versículo que quedó tatuado en mi corazón en mis primeros años de mi vida cristiana, porque yo estaba ahí en las tinieblas, en las potestades de tinieblas, de maldad, de oscuridad. Pero cuando yo oí el predicador que dijo: la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Amén. Hoy hay esperanza para mí. En Cristo es mi única esperanza. ¿De qué nos salva Cristo? El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Estaba en oscuridad y en tinieblas, y no solamente me sacó de las tinieblas, de la oscuridad de mi vida, sino que me trasladó a un reino maravilloso de amor, de paz, de bendición, de vida eterna. Mire qué cambio. Mire qué cambio ha hecho Dios en mi vida. Jesús, yo estaba allá, muerto en mis delitos y pecados, en tinieblas y en potestades de maldad. Pero no solamente me sacó, sino que me trasladó a un nuevo reino espiritual maravilloso. Y yo por eso vivo agradecido de mi Dios, vivo agradecido de mi Jesús, del Espíritu Santo, su palabra, su iglesia y mis hermanos, porque estoy en el reino de Dios. Amén, hermano. Yo en esta mañana, yo me siento en esta mañana en la iglesia de mi Cristo, que estoy en el reino de Dios. Esta iglesia pertenece al reino de Dios. Amén. Oye, hermano, esta iglesia pertenece al reino de Dios. Por eso yo hoy me siento en el reino de Dios. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Ahora viene algo importante. Cuarto, vayamos otra vez a Éxodo. No temáis, no tengan miedo, están firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Cuarto, mira por última vez. ¿Qué me manda Dios ahí? ¿Qué le dice Moisés? Miren por última vez a los egipcios. Y hoy Dios me está diciendo y te está diciendo: mira por última vez. ¿Qué vas a mirar por última vez? ¿Qué vas a mirar por última vez? Mi hermano, mi amigo, lo que no vale la pena seguir mirando. Por favor. Lo que no vale la pena seguir mirando. Lo que está arruinando tu vida, deja de mirarlo. Lo que está acabando tu vida, arruinando, entristeciendo tu vida, deja de mirarlo. Es Dios quien te está hablando en esta mañana.
lo que te hace caer una y otra vez, que en el fondo tú no quieres, pero no tienes la fuerza y por eso sigues cayendo, pero porque estás mirando el pecado. Estás mirando el pecado. Mira por última vez, eso lo van a ver por última vez. No mires más atrás. No mires a los egipcios, mirar al frente, miren allá la salvación que Dios nos está preparando al pueblo. Hoy es una realidad la salvación para ti y para mí, allá al frente, en Cristo. Pero deja de mirar al lado y atrás. Por estar mirando cosas de este mundo, tu vida se ha arruinado. Por estar mirando cosas indebidas que no vale la pena seguir mirando, tu vida se ha entristecido. Y no solamente tu vida se ha arruinado o ha entristecido, sino que también la que está en tu entorno. Porque tu pecado y lo que tú estás mirando, que ha arruinado y ha entristecido tu vida, también arruina y entristece a los que están contigo. Ojo con eso, por favor. Hay 3 ejemplos rápidos en la Biblia, cronológicamente. El primero de ellos, cuando Dios confrontó a la mujer. Dijo Dios, todo lo hizo bueno en gran manera. Hasta los árboles, Dios hizo plantas de diferentes especies, diferentes frutos, y era bueno. Y deleite para dar los frutos de Dios. El mismo Dios dijo bueno y le dio el calificativo de bueno. Y Dios, viendo a Eva caminando por el desierto, vio el fruto que era bueno y codiciable. Era bueno. ¿Era mentira que era bueno el fruto? Era bueno, porque lo hizo Dios. Dios no hizo en el paraíso, menos en el Edén, no había nada malo. Él lo hizo todo bueno. Y ella lo vio bueno y era bueno, pero era prohibido por Dios. Ojo con eso. No todo lo que al parecer de tu vista que es bueno para ti. Para Eva era bueno, pero era prohibido por Dios. Muchas cosas, y así lo dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos y le parecen derechos, pero el fin es camino de muerte. Eso lo sabe Dios. El después de tu vida lo sabe Dios. El después de mi vida lo sabe Dios. Y en el momento que tú estás haciendo algo, puede parecerte a tu vista bueno, pero si es prohibido por Dios, mi hermano, a la luz de su palabra, no lo hagas. No lo hagas, aun cuando aparentemente sea bueno. Es una verdad. Eva estaba viendo que el fruto era bueno, pero Dios se lo prohibió y desobedeció. Seguimos andando, y allá en Josué 7:21, el que lo quiera anotar, estaba Acán. ¿Se acuerda de Acán? Después de una batalla del pueblo de Israel, derribó, destronó y acabó con ese pueblo, con el enemigo. Y de los despojos, oiga esa palabra, de los despojos, de lo que sobraba, de lo que era, no servía ya. Él vio, ahí está la vista, vio un lingote de oro, vio un manto babilónico hermoso, vio unos tesoros, los cogió, los llevó a su tienda, a su casa, los enterró. Y Dios lo estaba viendo. Y le dijo Dios a Josué, hay pecado en mi pueblo, en esa tienda hay pecado, en esa casa hay pecado, y hasta que no salga el pecado de aquí, ustedes van a perder toda la guerra. Y Josué fue de tienda en tienda hasta que lo descubrió. ¿Qué has hecho? Tontamente, ¿por qué lo hiciste? Es que yo vi que era bueno. Y eso lo llevó a la muerte, a él, a su familia, lo apedrearon y lo quemaron. ¿Por qué? Por mirar lo que aparentemente era bueno, pero era prohibido por Dios. Salió Job con toda su familia. ¿Cuál fue la orden de Dios? No miren atrás. Está prohibido mirar atrás. La mujer de él miró atrás. ¿Y qué le pasó? Estatua. Mi amigo, Jesús lo dijo claramente. Nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. No miren atrás, no miremos atrás. Sigamos avanzando en esta gloriosa vida cristiana, mirando a Jesús. Ha sido Jesús humano,
dependiendo de su palabra y de su espíritu, mirando. Finalmente, mire lo que dice el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Mis hermanos, Dios sabe que tú y yo no tenemos la fuerza para pelear de tú a tú con el enemigo. Ahí estamos. Si tú vas con tu fuerza y con mi capacidad, voy a perder. Pero por eso Dios dice, no, esa pelea con Satanás déjamela a mí. Esa déjamela a mí. Que yo tengo un hijo que voy a enviar y en la cruz lo va a derrotar. Y allá en la muerte, en los dominios de él, va a resucitar con poder y gloria para ti y para mí, para darnos la victoria. Esa pelea déjamela a mí. Yo pelearé por ti. Tú no estás en condiciones de ganarle a Satanás. Solo Jesús tiene el poder para ganarle a Satanás. Y le ganó, lo derrotó, lo venció, hermano. Bendito sea Dios. No te creas con la voluntad. No, yo este año lo dejo. Yo este año dejo eso. Yo este año dejo aquello. Yo lo voy a dejar. Deja y verá. No te creas. Esa mentira del enemigo. El único que puede derrotar a Satanás es Cristo. Y tú eres vencedor con Cristo si dependes de Él. Está tranquilo. Ahí sí le dice Dios, le dijo Moisés al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora viene la respuesta de Dios a Moisés. Ya después que cuando Moisés habló todo esto, ahora viene Dios y le dice a Moisés, bueno, ya tú le hablaste al pueblo, ahora yo te voy a hablar a ti. Mire lo que le dice en el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, dile a árbol de vida que marchen. Dile a mi iglesia que marchen. Ahora esto lo dice Dios a Moisés. Ahora tú tienes que decirle, y yo obedezco esta palabra hoy. Árbol de vida, marchemos. Marchemos hacia Dios.